Amigas, amigos, muy buenas noches. Para alimentar el optimismo, soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. Hoy voy a alimentar el optimismo de las personas que creen que esta situación se va a revertir. Naturalmente que esta situación que quiere ser revertida es más un deseo que una realidad. En primer lugar, el mal se destruye a sí mismo, porque el mal es la negación de la vida, del ser, de todo lo bueno. El mal, entendámoslo, es, por un lado, lo más cercano, el mal es el sufrimiento. El sufrimiento que existe en la naturaleza y en toda la humanidad. El mal es el sufrimiento y las causas del sufrimiento. Hay causas naturales del sufrimiento. Hay desgracias naturales, sismos, terremotos, trombas, pues todas esas lluvias intensas, sequías. Bueno, todo eso lo sufre el ser humano, quiera o no quiera. Es algo independiente de su voluntad. Pero nadie dice que la naturaleza es mala. Parte de la naturaleza, o precisamente el mundo, pues la tierra, existe con todas esas características de estar en continuo movimiento, en continua construcción y destrucción, de dar vida y de matar la vida. Pues la naturaleza así es, no hay manera de cambiarla. Se podrá modificar en algunas cosas, por ejemplo, cuidándola, dándole por su lado, no abusando de ella, no contaminando la naturaleza. También no trastornando la naturaleza. Bueno, alguien me va a decir, ¿cómo se trastorna la naturaleza? Trastornar quiere decir desacomodar, desordenar, destruir. Pues cuando el ser humano, en su ignorancia, en su tontera, ha pretendido mejorar a la naturaleza. Por ejemplo, están los transgénicos. Trans es a través de, génicos a través de los genes que tienen los vegetales. Y el hombre, sin conocer todas las leyes de la naturaleza sobre ese tema, pretende mejorar lo que es natural, volverlo artificial y mejorarlo. Pero lo que no sabe es que no sabe. Voy a poner un ejemplo. Cuando estaba yo de acólito hace 60 años, el sacerdote de mi pueblo, que era muy adelantado en cosas de la tecnología, tenía los mejores aparatos de sonido, puso un cine, hasta en Panavisión, que era una pantalla gigantesca, etcétera, etcétera. Sabía de electricidad, de fontanería y de carpintería. Era pues una persona, vamos a decir, muy práctica. Y un día me presumió que el ser humano había hecho un cable recubierto de plástico que duraba quién sabe cuántos cientos de años. Estoy hablando de hace 60 años. En aquel tiempo se tenía como un gran adelanto eso de que el plástico durara. Después de 60 años se ve que el plástico es una maldición. Allá los seres humanos que inventaron el plástico, seguramente de el petróleo,
como un producto del petróleo. Creyeron que habían encontrado una forma de usar el petróleo para cosas que duraran cientos de años. Pero lo que no sabían aquellas personas era que el plástico se degrada de todas maneras, aunque se degrade así poco a poquito. Y la degradación del plástico, como no es una sustancia natural, contamina. Todo lo que no es natural contamina a lo natural. Lo ensucia, lo perturba. Y ahora ese plástico ya no se quiere tener. Y hay mares invadidos de plástico. Hay ríos totalmente asolvados de plástico. Y también tenemos plástico en nuestras células, porque por el calor el plástico se degrada, se descompone, se vuelve una sustancia más asimilable por el ser humano, y entonces ya tenemos plástico en nuestro ser, somos transgénicos, y eso nos produce enfermedades. Bueno, entonces, el desorden, el mal en la naturaleza lo hemos puesto los seres humanos. Donde la naturaleza funciona espontáneamente como ella es, tiene un orden, es cierto, destruye y crea, pero siempre produce más vida, siempre va a producir vida. Bueno, entonces los seres humanos somos los causantes de las desgracias actuales, de muchas desgracias de la naturaleza, como eso del cambio climático, que llueve aquí, que no llueve allá, que hay sequías, que hay inundaciones, que hay trombas. Bueno, pero nada más hago hincapié que si dejáramos que la naturaleza funcionara por sí misma, ayudamos a que en la naturaleza haya el menos mal posible. Que nosotros los seres humanos somos los que nuestra ignorancia y los que saben de las consecuencias de talar bosques y de acabar con especies, eso ya es maldad. La maldad quiere decir la decisión de destruir a la naturaleza. Nada más que la naturaleza se cobra los males, ya se los está cobrando. Por eso hay tantas enfermedades raras y tantas bacterias, tantos virus que la gente se ha traído de las selvas, de los bosques, de los mares, de los ríos. Y en los vegetales, se transporta vegetales de un lugar a otro como los plátanos. A veces se van serpientes ahí y otros animalitos, entonces invaden, se descompone el orden natural. Pero eso lo voy a dejar en paz. Pero nada más quería que clarificáramos que la naturaleza es buena y que sí, que su proceso es destructivo y constructivo. Que el ser humano es destructivo y que el mal del ser humano nos va a destruir tarde o temprano. Por eso esas películas futuristas donde se quemó la capa de ozono y se quemó el oxígeno y no se puede vivir a la intemperie, sino solo en lugares donde se produzca oxígeno. Los vegetales lo producen naturalmente. Bueno, pero si se quema si se destruye la capa de ozono, los rayos infrarrojos y otros ultravioleta, que son muy fuertes, queman las células de lo que sea, de cualquier ser vivo, destruye. Bueno, pero entonces me van a decir ustedes, padre, entonces estamos como al final del mundo. Sí, estamos en el principio del final del mundo natural,
No, no es que se vaya a acabar la tierra no se va a acabar. Lo que se puede acabar es la vida en la tierra. Bueno, no se va a acabar nunca, pero habrá un retroceso, puede haber un terrible retroceso a que se comience otra vez la evolución desde los seres, los microbios de una sola célula, y de allí se parta lo demás, porque también la vida es indestructible. Bueno, vamos ahora a lo que estaba yo diciendo, pues, que la maldad se destruye a sí misma. Como ya he demostrado o mostrado que la maldad humana nos está contra la naturaleza, nos está destruyendo, ahora la maldad humana en la política nos está destruyendo y se está destruyendo y se va a destruir. Todo esto que está pasando, que ahora todo está concentrado en estos últimos, bueno, en este último mes de el gobierno del señor Manuel Andrés, o Andrés Manuel, él está destruyendo a la sociedad, a la política. Pero así como la destrucción de la naturaleza se revierte en mal de los seres humanos que la destruyen, la destrucción de la política, bueno, ¿qué es la política? Pues la política pura, la verdadera, es el trabajo que se hace a favor de los ciudadanos, de la polis, de la ciudad, de las chivitas. ¿Y quién es la ciudad? No son los edificios. La ciudad es la estructura de todos los seres humanos en la división de trabajos y en la riqueza de saberes. La ciudad es eso, una organización humana superior, donde hay carpinteros, panaderos, donde hay ricos, donde hay pobres, donde hay sabios, donde hay ignorantes, donde hay trabajadores del campo o del cuerpo, donde hay trabajadores intelectuales, inventores, artistas, etcétera. Ahora, esa riqueza de la sociedad, de la ciudad, porque si alguien vive en un cerro y allí vive nada más una familia, pues su educación no es de ciudadano, su educación es de un ser primitivo que vive aislado de los demás y que sí puede tener una relación con los demás, que van y le compran vacas o becerros, o él mismo los lleva a vender, que siembra sorgo o lo que se acostumbra en esos lugares, maíz, y vende su maíz y compra o guarda su semilla o compra la semilla, el abono y todo lo demás. Pero es una relación muy esporádica y muy pobre. Por eso aún en los ranchitos más pequeños debe de haber una escuela, debe de estar un centrito médico y en algún centro de todos los ranchitos, pues un hospitalito con doctor y enfermeras, por supuesto. Bueno, eso sería, estoy hablando de servicios sociales. Acá en la política, porque también ya me queda poco tiempo, primero, voy a mostrar algunos hechos malos, como que me parecen malos, pero que al final pueden producir la destrucción de los mismos malos. Miren, ahora qué casualidad que al final de este sexenio se llevaron al Mayo Zambada a Estados Unidos. Ya habían obligado a López Obrador a que extraditara a el señor Guzmán Loera y a sus hijos, los que están allá. Pero acá en Sinaloa, porque de allí son, ya sabemos que los fundadores de ese cártel o de ese grupo
de Sinaloa. Son los dos, son el Mayo Zambada y es el señor Guzmán Loera, y que tenían repartido el territorio y que además ayudaban a los políticos desde la época de Luis Echeverría. Entonces, sobre todo el Mayo Zambada, tiene una relación con la política a través del narcotráfico y los políticos se han apoyado en el dinero del narcotráfico. Ahora, si ya los dos capos más importantes están en Estados Unidos y están encerrados y juzgados o los están juzgando, y hay una cierta aspereza en eso de la traición de los chapitos con el Mayo, ahorita hay una guerra, una verdadera guerra, allá en Sinaloa, que en Culiacán es donde se está expresando más, porque ya tienen más de 10 días en esa guerra. Y la gente lo está sufriendo porque no hay escuela, no pueden ir a recibir clases, los maestros tampoco, hay unos videos, nomás no los puedo poner acá porque, pues por las reglas de aquí mismo del YouTube. Pero los maestros espantados en las escuelas, y mejor se van y aquí no va a haber clases. Y los comercios que cierran y que en la noche nadie sale, y es algo espantoso. Allá en Culiacán, Sinaloa. Pero eso no era lo que quería expresar, porque esa maldad destruye todo lo demás. Se va a quedar sola la ciudad, es decir, se va a ir deshabitando, se van a ir yendo los habitantes de Culiacán, como aquí se han ido de muchas partes, por ejemplo el Aguaje, que de tener unas 3,000 personas, ahora tiene como unas 300 si acaso, y otros ranchitos como San José de Chila, que tenía 300 habitantes y ahora tiene como 50 o 30, y eso porque ahí están los militares estables. Se va destruyendo la economía, se va destruyendo la relación familiar, ya no se puede divertir la gente, ni puede festejar, aunque sea hipócritamente. En Sinaloa el gobernador dio el grito él solo, porque le habían advertido que no reuniera gente, más bien que no hiciera ese festejo. Allá donde yo estuve la última vez, mandaron decir para la fiesta que no se hiciera fiesta, los delincuentes. Y así como el Rocha Moya hizo su grito él solito, allá también en donde estuve, pues la fiesta fue solo religiosa. Del atrio para adentro fue fiesta y de allí para afuera nada, absolutamente nada. Bueno, entonces en todas partes está esa dominación del crimen organizado, pero a donde voy es a esto, que los viajes del señor presidente con la vicepresidenta a Culiacán o al estado de Sinaloa 3 veces en estos últimos tiempos, es para que le adviertan a la señora Claudia, los meros patrones, los que han dado dinero para las elecciones, para ganar las elecciones, que no vaya a traicionar al viejito, porque entonces ella la va a pagar. Vean ustedes cómo el mal se destruye a sí mismo. Si esto es cierto, si el viejito es el que está protegido por el crimen organizado y al viejito no se le puede tocar aquí, porque a lo mejor vienen por él, como con el señor Zambada, pero por lo pronto tiene una protección del narco, que es muy grande, por supuesto. Y la
Claudia no tiene esa protección, más bien tiene una advertencia de que no vaya a contradecir al viejito. Si eso es cierto, el mal se destruye a sí mismo. También ya saben que lo que les digo aquí no son invenciones, son de ciertas investigaciones elementales que hago en los medios de comunicación. Y entonces esto es para alimentar nuestro optimismo dentro de esta maldad y este pesimismo, que dentro de las estructuras del mal se resquebrajan ellas mismas porque el poder es algo diabólico. El poder, cuando no se pone al servicio de Dios y de los demás, entonces se vuelve un afán de ser Dios, de querer ser Dios, de recibir una adoración como la recibe el señor López Obrador allí el día 16, bueno, el día 15, y todos estos días, y veremos el día 1 de octubre a quién festejan. A él, no a la Claudia, pero eso lo veremos. Así que les voy a ir dando un poco de alimento al optimismo, que quizás son deseos y no está fundado en la realidad, o un poco en la realidad y más en el deseo. Bueno, voy a leer sus comentarios. Guillermo del Castillo Salceda, buenas noches, Padre Lique número 1. Muchas gracias, Guillermo. Lobo Golov, saludos, señor cura, y saludos a todos los que ven estas transmisiones. Muchas gracias, Lobo. Mario Vega, buenas noches, Padre, y a toda la comunidad. Dice el Quecas que la culpa la tienen los gringos de lo que pasa en Culiacán. Sí, ya está enseñando la oreja. ¿Por qué les echa la culpa a los gringos? ¿Porque se llevaron al Mayo Zambada? Sí, en ese sentido sí. ¿Y por qué se llevaron al Mayo Zambada? Porque aquí no hay justicia, porque aquí no hay investigaciones, porque aquí hay complicidad con el gobierno. Sí, es muy claro. Y también pues tiene miedo, pero eso lo vamos a tratar en otro tema. José Ábalos, muy buenas noches, un saludo y un fuerte abrazo para usted y los seguidores desde Fresno, California. Muchas gracias, José Ábalos. Alfonso Méndez, buenas noches, Padre y comunidad. Alfonso Méndez, buenas noches. Jaime Moreno, buenas noches, Padre. José Luis, Dios lo bendiga. Igualmente, Jaime. Shaloshi, buenas noches, Padre, y a todos. Bueno, muchas gracias. Malena Orduña, buenas noches, Padre y comunidad. Muchas gracias, Malena. Igualmente. Mauricio García, buenas noches, Padre José y comunidad. Los residuos de los plásticos se llaman microplásticos por su tamaño. Micro, pues es pequeño, como un microbio, un ser vivo muy pequeñito, que no se ven a simple vista, ríos y mares llenos de microplásticos. Mauricio García, muchas gracias por esas precisiones. Sí, eso solo se ven en los microscopios, los que ven las cosas pequeñas. Scopeo es ver, micro es ver lo pequeño. Bueno, Shaloshi. Padre, hoy vi un video de una persona que vive en Culiacán y las cosas allá están muy tristes, bien tristes, sí. Muchos negocios cerrados, gente que se está quedando sin empleo, es una tristeza, sí, Shaloshi. Lo mismo te digo, pues, que estoy viendo. Y también, pues, no puedo compartir muchos de esos videos porque luego también me denuncian como que los derechos de autor. Shaloshi Padre, siempre es un gusto verlo y aprender de usted. Pues muchas gracias. A mí también me da gusto platicar con ustedes. Mauricio García.
Padre, ¿usted conoció a José Luis Gascón? Pues no, pero el albareño sí, y el cuenqueño. Esos dos ranchitos están junto al río Lerma Santiago, que pasa por La Barca y divide a Michoacán y Jalisco. Pertenecían a la parroquia de Vistahermosa. Y el señor cura con el que estuve un tiempo y que lo visitaba allá a Vistahermosa, su hermano que era el señor cura de allí, yo lo acompañaba, pedía que me lo acompañara a esos ranchitos, apenas me acuerdo. Y el señor obispo anterior, aunque decía que era de Vistahermosa, pero era de uno de sus dos ranchitos, no me acuerdo bien si era del albareño o era del cuenqueño. Shaloshi, padre, en Culiacán, en las rancherías están pasándola muy mal. Sí, terriblemente mal. Por eso les he estado diciendo que tienen ya casi 2 semanas como en un infierno, como estuvo aquí a Patzingán allá por el 2013 y toda la región. Guillermo del Castillo Salceda, padre, el Quecas destruye todo lo que toca, hasta la lotería le dio en la torre. Sí, pero todo lo que está destruyendo lo va a sufrir su sucesora y nosotros, por supuesto. Shaloshi, ¿por qué no para la violencia en Culiacán? A veces por un lado, por orgullo pues de los grupos. Por otro lado, por odio entre los grupos. Se sienten humillados o afectados o asesinados y entonces quieren poseer el territorio. Entonces, la última causa es conservar la plaza. Y ya de ahí se deduce todo lo demás, y como ya son dos grupos que aparentemente ahorita están peleados a muerte, y a los chapitos los ayuda el gobierno y a los otros no los ayuda nadie, pero bueno, los puede ayudar Estados Unidos. Bueno, ya lo sabemos. Pero no va a parar la violencia, porque como dijo el general ese, es que nosotros no somos los responsables de atajar la violencia, de quitar la violencia, de dar la paz. Eso les toca a los grupos perfectamente. Por lo mismo, Shalosh, porque los grupos criminales, los delincuentes han colaborado para poner al gobernador acá, pues, bueno, desde la presidencia, a los senadores y diputados federales y a los diputados acá del estado, a los presidentes municipales, y de allí ponen a los jefes de tenencia, a los de las encargaturas, a todos, y a veces ponen hasta los directores de las escuelas. Bueno, entonces es una cosa muy triste. Bueno, ¿y por qué no para? Porque el gobierno no cumple con su obligación. Es la obligación del gobierno de controlar, detener, dominar y destruir a los que producen la violencia. Marco Castillo, saludos desde Tampa, Florida. ¿Sí? Bueno, Marco Castillo, sí, gracias. Marco Castillo, increíble que mucha gente esté tan contenta con el militarismo. Es que no lo han sufrido. Aquí, hace un tiempo, los militares eran muy groseros. En Tumbiscatío castraron a unas personas y cometieron barbaridades, asesinando a la gente que encontraban en el camino, etcétera, etcétera, etcétera.
¿para qué recordar todas esas cosas horribles que hacían los militares? ¿Y qué van a hacer o están haciendo? José Alejandro Kutulenko, saludos y buenas noches. El embajador americano ya le contestó. Bueno, voy a ver esa contestación, es que hoy tuve que celebrar algunas visitas y tuve que salir. Marco Castillo, una burla cuando el presidente niega la realidad de Culiacán. Sí. Mauricio García, gracias, padre. Gracias a ti, Mauricio. Marco Castillo. ¿Cómo es posible que el presidente tenga tanta popularidad? La gente enceguecida, sí. Mira, le tienen miedo, te voy a decir la verdad. La persona que manda y que tiene todo el poder es vengativa, es grosera y malagradecida. De hecho, a ese tipo de personas los tienen que matar o destituir o encarcelar los mismos que están en derredor. Aquí el terror de toda la gente, esa anarca, era el Chayo, el de los caballeros templarios. Se fue quedando solo, se fue dividiendo el grupo, que no eran templarios antes, hasta que él llegó. Antes eran la familia michoacana y la empresa y Matacetas. Y cuando él llegó y empezó, pues enloqueció también y empezó a matar a sus seguidores cercanos. El grupo de sus apóstoles le dio el fin, lo mataron a golpes. Ellos mismos, de miedo de que nomás se le ocurría y mataba a las personas que estaban en derredor. Por miedo, Marco Castillo, y otros por el interés, y otros por la indiferencia. José Alejandro Cotulén, saludos y buenas noches. Ah, bueno, sí. Mario Vega y los militares con esa complicidad disfrazada de incompetencia. Es que los militares ya están corruptos, corrompidos con tantas obras que les han encomendado y entonces ya no solamente son el ejército, son empresarios. Esperanza Montes, buenas noches, padre. Un gusto saludarlo a usted y a toda la comunidad. Todos los países donde se ha militarizado, militarizado, han fracasado. Eso es dictadura y toda la violencia es plan para aterrizar. Sí, sí, sí. Nada más que aquí va a haber un problemita, ya lo verán ustedes. Marco Castillo, cuando ganó AMLO, un cubano me dijo, vas a ver cómo va a subir la violencia en México, porque a este tipo de personas les conviene el caos para perpetuarse en el poder. Sí, pero como les estoy diciendo, el mal también se destruye a sí mismo. Esperemos al 1 de octubre y de allí podemos ver más. Bueno, amigas y amigos, muy buenas noches. Que Dios los bendiga. Mañana nos vemos aquí si Dios quiere.